La música nupcial aún sonaba cuando apreté el control escondido dentro de mi ramo. De un segundo a otro, las luces de la iglesia bajaron, y el proyector detrás de nosotros se encendió. Los invitados giraron confundidos, y él, sin entender nada, me miró como si yo hubiera perdido la razón. Yo solo respiré hondo. Ya no temblaba. Ya no rogaba. Ya no era la mujer que llegó hasta aquí creyendo en promesas rotas. No puedo decir sí sin que vean esto primero. Dejé caer mi voz en medio del silencio. El video comenzó a reproducirse. Él, en un cuarto que no era el nuestro, con alguien que no era yo. Un murmullo se convirtió en gritos. Varias personas se taparon la boca. Su rostro perdió toda su A. Y ahí, justo debajo del altar, mientras la iglesia ardía en shock, entendí que mi vida iba a partirse en dos. Mientras los gritos llenaban la iglesia, mi mente regresó al inicio, a cuando todo parecía normal, casi perfecto. Yo trabajaba en una pequeña agencia creativa, rodeada de ideas, colores y deadlines eternos. Él, según decía, tenía una agenda impredecible por su trabajo, siempre ocupado, siempre corriendo, siempre resolviendo cosas. Y yo, ingenua, pensaba que eso era parte de amar a alguien, comprender que a veces no hay tiempo para todo. Nuestra rutina era una mezcla de risas rápidas y silencios que yo justificaba con cansancio. Él llegaba tarde, pero traía flores. Cancelaba cenas, pero prometía viajes. Me abrazaba fuerte cuando discutíamos, como si ese abrazo pudiera borrar cada duda que yo no me atrevía a decir en voz alta. Las primeras señales fueron pequeñas, casi invisibles. Una llamada que él rechazó demasiado rápido. Mensaje borrado frente a mí. Perfume que no era mío en su camisa, del cual me dice que era do ambiente do trabalho. Cosas simples, pero que se quedaban atoradas en el pecho. Yo preferí cerrar los ojos, convencerme de que era estrés, responsabilidades, vida adulta. Cuando anunciamos la boda, todo pareció mejorar. Él estaba más atento, más cariñoso, más pendiente de cada detalle. Mi familia lo adoraba, mis amigas decían que yo había tenido suerte. Y por un tiempo creí que sí, que la vida al fin me estaba sonriendo. Pero, al mismo tiempo, algo en él comenzó a cambiar. Desaparecía por horas con excusas vagas, defendía su privacidad con una intensidad que nunca había tenido, y cada vez que yo preguntaba algo fuera de lugar, me hacía sentir culpable, como si yo fuera la que estaba rompiendo la armonía. Confía en mí, repetía. Y yo confié. Confié demasiado. La noche antes de la boda, en cuanto terminaba de revisar detalles finais, fue cuando mi mundo comenzó a crujir. Un mensaje anónimo llegó a mi celular. Mereces saber con quién te vas a casar. Al principio pensé que era una broma cruel, pero el archivo que venía adjunto, ese archivo que vi sola, con las manos heladas, cambió todo. Ahí supe que ya no había marcha atrás. Pero aún así, no cancelé nada. Porque sabía que había verdades que debían explotar frente a todos. Antes de que todo estallara en aquella iglesia, mi vida parecía organizada alrededor de 3 figuras que, sin darme cuenta, estaban moldeando mi historia. Yo me veía como alguien fuerte, dedicada a mi trabajo, responsable, tranquila, siempre intentando equilibrar todo para que la relación funcionara. Tenía la costumbre de suavizar mis emociones para no incomodar, de ceder para evitar discusiones, convencida de que amar significaba tolerar más de lo que uno debía soportar. Él tenía ese encanto natural que desarma a cualquiera. Parecía seguro, amoroso, detallista, el tipo de hombre que sabe decir lo correcto para ganarse la aprobación de todos. Ante los demás era impecable, casi admirable, siempre dispuesto a ayudar, social, sonriente. Yo también me enamoré de esa versión, sin notar que, poco a poco, había una segunda capa que solo aparecía cuando bajaban las máscaras. En la intimidad comenzaba a mostrar una impaciencia creciente, una tendencia a desviar culpas, una forma de hacerme sentir responsable por cada malentendido. Lo hacía con tanta sutileza que terminé creyendo que mis dudas eran exageraciones y que mi inquietud era un defecto personal. Su familia jugó un papel silencioso pero poderoso. Su hermana, sobre todo, mantenía una amabilidad tensa, esas muestras de cariño que vienen con un filo escondido. Comentaba pequeñas cosas que parecían inocentes, pero que dejaban una marca, insinuaciones sobre mis decisiones, comparaciones con parejas anteriores,
miradas que evaluaban cada gesto mío como si yo estuviera a prueba. Nunca me atacaba de frente, solo sembraba dudas, reforzaba la idea de que él era alguien complejo y que yo debía adaptarme a sus momentos difíciles. Me hacía sentir invitada, pero no bienvenida. El mejor amigo de él completaba el círculo. Siempre alrededor, siempre carcajeando, siempre elogiando lo que yo supuestamente había ganado al estar con alguien como él. Cada vez que yo mostraba alguna preocupación, él la diluía con risas, minimizaba lo que yo sentía y lo convertía en un problema de imaginación. Esa actitud me confundía, porque aunque no decía nada abiertamente dañino, sostenía el ambiente perfecto para que mis inseguridades crecieran y mi voz se apagara. Conforme la boda se acercaba, todo empezó a revelarse con más claridad, aunque en ese momento yo aún no entendía lo que estaba viendo. Él comenzó a aislarse, a inventar ocupaciones que no podía explicar del todo, a regresar con una frialdad disfrazada de cansancio. Cada día parecía más distante y, aún así, encontraba la forma de hacerme creer que la que estaba cambiando era yo. Comencé a modificar mi comportamiento para evitar tensiones, a caminar con cuidado alrededor de sus estados de ánimo, a medir mis palabras para no provocar nuevas molestias. Me fui encogiendo sin darme cuenta. Las pequeñas agresiones eran como gotas constantes, comentarios que me restaban valor, silencios que pesaban más que cualquier palabra, comparaciones sutiles con mujeres que yo ni conocía, gestos de fastidio cuando me veía feliz por cosas simples, una mirada perdida que indicaba que su mente estaba en otro lugar. Yo trataba de justificar cada señal, atribuyéndolas al estrés de la boda, al trabajo, a cualquier cosa que no dañara la imagen que yo había construido sobre él. Mientras más se acercaba la ceremonia, más evidente se hacía que yo estaba sosteniendo la relación sola. Pero no lo veía así. Me convencí de que hacía lo correcto, que el amor requería sacrificios, que las dudas eran normales. La verdad estaba frente a mí, pero yo estaba demasiado ocupada tratando de preservar algo que ya se había roto. Y ellos, esos tres que rodeaban nuestra historia, lo sabían. Solo faltaba que yo lo descubriera. La primera grieta real no llegó con un grito, ni con una pelea. Llegó con un silencio. Uno de esos silencios que parecen inofensivos, pero que terminan fracturando todo. Había pasado una semana de ausencias constantes, de excusas que ya no encajaban ni en sus propias palabras. Yo trataba de convencerme de que era estrés por la boda, presión familiar, cansancio. Pero una noche, al regresar a casa, noté algo distinto en su actitud. No era enojo, ni tristeza, ni frustración. Era una distancia fría, casi calculada, como si yo fuera una presencia incómoda. Ese cambio me siguió como sombra los días siguientes. Él evitaba cruzar la mirada, guardaba su teléfono con un cuidado exagerado, y cada vez que yo intentaba acercarme, sentía como su cuerpo se tensaba. No tuve respuestas, solo evasivas. Esa falta de claridad hizo que mi mente empezara a unir piezas que yo había ignorado por demasiado tiempo. La ruptura detonadora no fue un descubrimiento directo, sino un instinto que se activó de golpe. Una madrugada desperté con una sensación extraña, una inquietud que me obligó a levantarme y revisar el escritorio donde él guardaba algunos documentos. No buscaba pruebas, buscaba tranquilidad. Pero al abrir una de las carpetas, encontré una confirmación silenciosa, reservas duplicadas, gastos que no coincidían con las fechas en las que él decía estar trabajando, recibos de lugares donde yo nunca había estado con él. No era suficiente para acusar nada, pero era suficiente para romper mi paz. Aquella mañana él volvió a casa con el mismo aire distante. Lo observé entrar sin verme realmente, dejar las llaves como si yo no existiera, moverse con un cansancio sospechoso, casi artificial. Fue entonces cuando advertí un detalle que me estremeció. El mismo aroma que había sentido semanas atrás en su ropa, ese perfume ajeno, estaba ahora impregnado en él con una intensidad imposible de ignorar. No tuve valor de preguntarle. No quería confirmaciones que no estaba lista para escuchar. A partir de ese momento, comencé a observarlo con una claridad que antes no tenía. Noté cómo revisaba su teléfono en rincones de la casa donde no solía estar, cómo se esforzaba por mantener una apariencia tranquila, cómo su atención se había convertido en un acto mecánico, sin afecto real. Mis sospechas se transformaron en un nudo constante en el pecho. La versión idealizada que yo sostenía se desmoronaba poco a poco, y en su lugar aparecía una realidad que me aterraba.
La primera acusación nunca salió de mi boca. No lo confronté. No lloré. No supliqué. Guardé todo dentro. Dejé que el peso creciera y me hundiera lentamente. Pero algo cambió en mí esa semana. Por primera vez, dejé de justificarlo. Dejé de excusarlo. Dejé de creer que yo era el problema. Ese pequeño cambio, silencioso e interno, fue el verdadero detonador. El mundo exterior seguía igual, los preparativos de la boda continuaban, mis amigas celebraban cada detalle, mi familia hacía planes sin sospechar nada. Pero dentro de mí, algo se había encendido. Ya no miraba su ausencia como una etapa difícil, ahora la veía como una evidencia que apenas comenzaba a mostrarse. Esa primera ruptura no destruyó la relación, pero destruyó la versión de mí que aún creía que él nunca sería capaz de traicionarme. La humillación no llegó de golpe, llegó en forma de pequeñas escenas que, una tras otra, fueron marcando mi piel como si fueran quemaduras invisibles. Los preparativos de la boda eran el escenario perfecto para que todos opinaran, comentaran y observaran, y fue ahí donde su verdadera actitud comenzó a salir a la superficie frente a los demás. Durante una reunión con su familia, mientras todos elegían colores, arreglos y listas de invitados, él se comportó como si yo fuera una simple asistente. Cada decisión que yo intentaba proponer era ignorada, desplazada o corregida con una frialdad inesperada. Sus gestos mostraban impaciencia, como si mi presencia fuera un estorbo. Lo más doloroso era ver cómo quienes estaban alrededor fingían no notar nada, aunque sus miradas traicionaban una mezcla incómoda entre juicio y lástima. La hermana de él aprovechó ese ambiente para reforzar su papel de experta en su vida. Hablaba de mí como si no estuviera ahí, evaluaba mis ideas con una sonrisa que jamás llegaba a los ojos, y más de una vez me colocó en situaciones en las que quedaba expuesta frente a los demás. Bastaba un comentario sutil sobre mi falta de experiencia o mi estilo para que el resto comenzara a observarme como si yo no perteneciera a ese círculo. Yo intentaba mantener la calma, aunque por dentro sentía como mi dignidad se desmoronaba centímetro a centímetro. Mientras más avanzaban los días, más evidente se hacía que algo en la dinámica había cambiado. Él me dejaba sola en eventos importantes, desaparecía cuando yo más necesitaba apoyo y regresaba con una energía distante, casi irritada. En una de las cenas previas con amigos y familiares, experimenté el momento más crudo de aquel periodo. Todos reían, conversaban, celebraban la cercanía de la boda, y yo me esforzaba por integrarme, por sonreír, por cumplir las expectativas de una prometida perfecta. Pero él actuaba como si yo fuera una sombra. Caminaba a unos pasos de distancia, evitaba sentarse a mi lado, me ignoraba cada vez que buscaba su atención. En ciertos momentos, noté cómo algunos de sus amigos intercambiaban miradas entre ellos, miradas que parecían esconder complicidad, como si supieran algo que yo aún no había descubierto. Aquella sensación de ser la última en enterarse se clavó en mi pecho como una espina. Lo peor fue sentir cómo su entorno comenzó a tratarme con condescendencia, como si estuvieran observando el final de una relación que yo todavía intentaba sostener. Nadie decía nada de manera explícita, pero las actitudes lo decían todo: distancias repentinas, sonrisas incómodas, conversaciones que se detenían cuando yo me acercaba. Era como caminar en un escenario donde todos conocían el libreto, menos yo. Esa humillación colectiva no vino acompañada de insultos abiertos ni ataques directos. Fue una serie de pequeñas puñaladas disfrazadas de normalidad. Una silla movida para que él se sentara lejos de mí. Un gesto de fastidio cuando yo intentaba ayudar. Un comentario sobre cómo él había cambiado últimamente, dicho en un tono que dejaba en claro que yo no era parte del problema, ni de la solución. Yo intentaba mantenerme firme, proyectar serenidad, fingir que no me dolía. Pero cada una de esas escenas me arrancaba un pedazo de dignidad, y aunque nadie lo notaba, yo estaba al borde de quebrarme. Fue en esa etapa cuando comprendí que la humillación pública no siempre se da con gritos ni escándalos. A veces se da con miradas que no te ven, con silencios que te borran, con grupos que te marginan sin necesidad de palabras. Esa herida, silenciosa pero profunda, fue el empuje final que me preparó para todo lo que vendría después, incluyendo la verdad que terminaría estallando frente a toda la iglesia. La humillación acumulada no me rompió de un solo golpe, me quebró en silencio. No hubo lágrimas dramáticas ni gritos desesperados, solo una sensación constante de estar desapareciendo frente a los ojos de todos.
Cada gesto de indiferencia, cada mirada ajena, cada distancia calculada me hacía sentir más pequeña, como si estuviera intentando vivir dentro de un cuerpo que ya no me pertenecía. Durante días me moví como en automático, cumpliendo con obligaciones, sonriendo cuando debía, manteniendo la compostura para que nadie notara lo que realmente estaba sucediendo. Pero por dentro había algo que empezaba a despertar, una incomodidad profunda, una especie de energía contenida que se negaba a seguir siendo ignorada. Era como si la parte de mí que siempre había callado estuviera cansándose por primera vez. Una noche, después de otro día en el que él prácticamente me trató como si no existiera, regresé a casa y me miré en el espejo sin reconocerme. Había ojeras que antes no estaban, una expresión tensa en el rostro, una postura encorvada que delataba el peso emocional que llevaba encima. Me di cuenta de que no era solo él quien me estaba lastimando, también era yo, permitiendo que todo eso siguiera ocurriendo. Ese pensamiento, tan simple pero tan contundente, fue el punto de quiebre. De repente entendí que ya no podía seguir escondiendo mis dudas detrás de excusas. La sensación de pérdida se transformó en una claridad dolorosa, pero necesaria. Comencé a observar mis propias reacciones, a reconocer cómo me había ido apagando para sostener una relación que ya no tenía cimientos. No fue un despertar heroico ni impulsivo. Fue suave, lento, casi imperceptible. Una parte de mí comenzó a acomodarse de nuevo, a enderezarse, a recuperar peso dentro de mi propio cuerpo. Empecé a caminar distinta, a mirar distinta, a respirar distinta. Y aunque por fuera seguía siendo la misma prometida que aparentaba tener todo bajo control, por dentro algo se estaba preparando para cambiarlo todo. Esa transformación silenciosa fue mi verdadero renacer. No necesitaba confrontarlo todavía, necesitaba entenderme primero. Necesitaba permitirme sentir enojo, tristeza, decepción, y también fuerza. Una fuerza que llevaba tanto tiempo dormida que casi había olvidado que existía. Cuando finalmente acepté que la mentira estaba ahí, respirando entre nosotros, ya no sentí miedo. Sentí una calma extraña, casi peligrosa. Una calma que solo llega cuando una persona deja de aferrarse a lo que duele. Ese fue mi despertar. La antesala perfecta para la verdad que estaba por explotar. El despertar dentro de mí no trajo respuestas inmediatas, pero sí abrió espacio para que la verdad empezara a colarse por las grietas. Dejé de justificar ausencias, dejé de suavizar comportamientos, dejé de crear explicaciones que él nunca se esforzó por dar. Con esa nueva claridad, comencé a observar cada detalle de manera distinta, como si todo lo que antes parecía normal estuviera ocultando algo evidente. Fue en ese estado de alerta silenciosa cuando llegó el mensaje que lo confirmó todo. Una tarde, mientras organizaba los últimos pendientes de la boda, mi celular vibró con una notificación desconocida. No tenía nombre, solo un número que jamás había visto. Dentro venía un archivo acompañado de una frase tan breve como devastadora: «Te mereces saber la verdad». No necesité abrirlo para sentir cómo mi corazón comenzaba a latir fuera de ritmo, como si presintiera que ese instante iba a cambiarlo todo. Aún así, lo abrí. Y el mundo se me desmoronó en un solo golpe. El video mostraba lo que llevaba semanas sintiendo sin poder nombrar. Él estaba ahí, en un lugar que no reconocí, moviéndose con una familiaridad que solo se tiene cuando no es la primera vez. Las manos, los gestos, la cercanía. Todas esas señales que yo misma había ignorado estaban ahora capturadas en un archivo que no dejaba margen a la duda. No tenía fecha visible, pero reconocí detalles. La camisa que usó la noche que dijo estar en una reunión, el reloj que solo se ponía cuando salía a resolver pendientes, el auto estacionado afuera que había visto desaparecer de nuestra casa en los días más extraños. No lloré. No grité. No rompí nada. La imagen era tan contundente que la emoción se quedó congelada dentro de mí. Por un momento sentí que mi cuerpo estaba suspendido en el aire, como si no perteneciera a ningún lugar. Dejé el celular sobre la mesa y me senté sin saber cuánto tiempo pasó. Era la confirmación que había temido, pero también el cierre de una etapa en la que ya no podía seguir ocultando la realidad. Esa misma noche tomé una decisión silenciosa. No cancelaría la boda. Podía haberlo hecho en ese instante, pero entendí que él no solo me había traicionado a mí, había usado a todos, había engañado a nuestras familias, había construido una fachada tan perfecta que cualquiera podría haber caído en ella.
No iba a permitir que él se saliera con la suya sin enfrentar la verdad frente al mismo público que había usado como escudo para sostener su imagen. A partir de ese momento, me moví con una calma que nunca antes había tenido. Revisé de nuevo el video, tomé capturas, reuní la información necesaria para asegurarme de que nadie pudiera cuestionar lo que estaba a punto de exponer. Descubrí también otros archivos, mensajes, ubicaciones, fotografías que nunca fueron para mí. Todo estaba ahí, escondido a simple vista, tan evidente que me pregunté cómo pude no haberlo visto antes. Mientras recolectaba cada fragmento de prueba, sentí por primera vez en mucho tiempo que recuperaba mi propia voz. No estaba actuando desde el dolor, sino desde una claridad firme, casi implacable. Era como si la parte de mí que siempre se había mantenido quieta finalmente estuviera tomando el control. Los días previos a la boda fueron un contraste doloroso. Él actuaba con una tranquilidad extraña, como si estuviera convencido de que nada iba a salir mal. Continuaba con la misma falsa ternura de siempre, esa que engañaba a todos menos a mí. Su familia seguía sonriente, sus amigos mantenían esa complicidad incómoda, y yo caminaba entre todos ellos sabiendo que ninguno imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Guardé cada archivo en una carpeta oculta y llevé una copia a un dispositivo pequeño, fácil de activar sin llamar la atención. No necesitaba planear un escándalo, la verdad por sí sola tenía suficiente fuerza. La mañana de la boda desperté con una calma que no reconocí. No era felicidad, tampoco alivio. Era una determinación absoluta, una energía firme que me acompañó desde que me levanté hasta que caminé hacia el altar. Nadie notó nada en mi mirada, aunque yo sabía que había cambiado. Era la mirada de alguien que dejó de necesitar explicaciones, de alguien que ya no tenía miedo. Cuando llegué a la iglesia, todo estaba en su lugar, las flores, los invitados, las sonrisas emocionadas. Pero yo solo veía una cosa, el instante en el que la verdad saldría a la luz. Llevaba el dispositivo oculto entre mis manos, camuflado entre las flores de mi ramo. Cada paso hacia el altar era un recordatorio de lo que estaba a punto de hacer, no por venganza, sino por justicia, por dignidad, por mí. La prueba ya estaba lista. Y el mundo que él había construido estaba a segundos de derrumbarse. El instante en que el video comenzó a proyectarse en la iglesia, el aire cambió por completo. Lo que antes era un ambiente de celebración y expectativa se transformó en un silencio brutal, un vacío espeso que parecía devorar cada rincón del lugar. El sonido del proyector encendiéndose fue tan fuerte en mi mente que opacó incluso la música nupcial que minutos antes había marcado mi entrada. La imagen apareció en la pantalla principal, tan nítida que nadie tuvo tiempo de dudar. Era él, capturado en una intimidad que jamás me perteneció, moviéndose con una cercanía que no necesitaba explicación. La reacción fue inmediata. Un murmullo recorrió las bancas como un temblor, convirtiéndose en segundos en una ola de gritos, exclamaciones, preguntas desesperadas y rostros cubiertos de incredulidad. Sentí a varias personas llevarse las manos a la boca, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Otros se levantaron de sus lugares, como si la necesidad de ponerse de pie fuera instintiva ante un golpe tan repentino. Algunas miradas se dirigieron hacia mí con una mezcla de compasión y shock, pero la mayoría se enfocó en él, en su rostro desfigurándose por completo mientras trataba de entender cómo aquello estaba ocurriendo justo en el altar. La familia de él fue la primera en reaccionar de forma visible. Su madre quedó paralizada, incapaz de moverse, mirando la pantalla con ojos que se iban apagando poco a poco, como si la realidad le estuviera arrebatando el aire. La hermana, en cambio, perdió la compostura por completo, se levantó con una furia descontrolada, empujó a quien estorbaba su camino y comenzó a buscar una explicación inexistente, como si el escándalo pudiera ser detenido con solo desearlo. La máscara de superioridad que siempre había llevado se desmoronó en un instante, dejándola expuesta, vulnerable y desesperada. Los amigos de él reaccionaron de manera aún más reveladora. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, como si supieran que ese momento podía arrastrarlos también. Otros intentaron apartarse, fingiendo sorpresa absoluta, aunque había una tensión en sus gestos que los traicionaba. Era evidente que más de uno conocía la verdad y había optado por encubrirla, porque ahora sus rostros mostraban culpa, vergüenza y un miedo creciente a que la atención se desviara hacia ellos. La iglesia se convirtió en un escenario caótico. Personas discutiendo, otras llorando,
varios tratando de acercarse para entender mejor lo que estaban viendo. Algunos invitados comenzaron a grabar con sus teléfonos, incapaces de evitar capturar un momento tan escandaloso. Las voces se mezclaban en un ruido confuso: incredulidad, indignación, insultos, intentos de calmar a quienes estaban perdiendo el control. Parecía que el espacio entero había comenzado a vibrar desde las bases, como si la estructura misma fuera incapaz de contener tanta energía acumulada. Él, en medio de todo, se movía como alguien que ha perdido el suelo. Buscaba a su alrededor un punto de apoyo, pero lo único que encontraba eran miradas acusadoras y preguntas sin respuesta. Su cuerpo temblaba, sus manos se crispaban y su rostro pasaba de la confusión a la desesperación, para luego volver a una especie de negación infantil que lo hacía cerrar los ojos por momentos como si al abrirlos todo fuera a desaparecer. La caída de su imagen pública era tan contundente que ni siquiera su orgullo podía disimularlo. La tensión se rompió definitivamente cuando la familia de él comenzó a enfrentarse entre sí. Su hermana acusaba a su mejor amigo de haber permitido que algo así pasara. Él respondía con gestos desesperados intentando defenderse, y en cuestión de segundos los dos estaban envueltos en una discusión brutal que todos intentaban detener. La madre, superada por el impacto, se desvaneció por un instante, obligando a varias personas a correr para sostenerla. El padre de él gritaba órdenes sin sentido, intentando controlar una situación que ya estaba completamente fuera de su alcance. Las bancas se llenaron de movimientos abruptos, gente saliendo, otros intentando ayudar, algunos acercándose demasiado como si el escándalo fuera un imán irresistible. La ceremonia ya no existía. Lo que había comenzado como una boda se había transformado en un incendio emocional del que nadie saldría ileso. Yo permanecí en mi lugar, en silencio, observando cómo todo lo que él había construido durante años se derrumbaba en cuestión de segundos. No sentía alegría ni venganza, sentía una claridad absoluta. Era como si mi cuerpo hubiera encontrado una estabilidad que nunca antes había tenido. No necesitaba gritar, no necesitaba llorar. La verdad hablaba por sí sola, y el caos alrededor confirmaba que ya no había vuelta atrás. Aquella iglesia, que minutos antes estaba llena de esperanza y solemnidad, ahora parecía un campo de batalla emocional. Las flores cuidadosamente acomodadas se veían fuera de lugar en medio del caos, los cantos ensayados parecían burlas del destino, y la luz cálida de las velas contrastaba con la oscuridad que había caído sobre esa familia. En ese preciso instante, mientras observaba el desorden absoluto, entendí que el colapso no era solo de ellos. También era el final definitivo de todo lo que yo había sostenido durante tanto tiempo. Era una liberación brutal, dolorosa, necesaria. El caos era la prueba de que la verdad había hecho su trabajo. Y lo que vendría después sería la confrontación final. Cuando el caos finalmente comenzó a dispersarse dentro de la iglesia, él logró arrastrarme hacia uno de los pasillos laterales, intentando escapar de todas las miradas que lo atravesaban como agujas. No necesitó usar fuerza. Yo caminé detrás de él con la misma calma con la que había entrado minutos antes al altar. Por primera vez, él parecía más pequeño que nunca, como si el peso de su mentira hubiera consumido de golpe toda la arrogancia que siempre lo acompañó. El pasillo estaba casi vacío. El eco lejano de los gritos y discusiones seguía vibrando en el aire, pero ahí, en ese espacio angosto y silencioso, todo se redujo a nosotros dos. Su respiración era agitada, la mía era firme. Él buscaba desesperadamente recomponer su imagen, encontrar una explicación, recuperar el control que había perdido frente a todos. Pero lo único que encontraba era mi presencia inmóvil, una calma que lo desarmaba más que cualquier grito. Por primera vez pude verlo realmente. No el hombre encantador que todos conocían, sino el ser temeroso que siempre había estado escondido detrás de esa máscara perfecta. Sus manos temblaban, su postura estaba encorvada, su mirada evitaba la mía como si temiera descubrir la versión de mí que había surgido después de la traición. La seguridad con la que solía moverse había desaparecido por completo, y en su lugar había una fragilidad que nunca imaginé presenciar. Mientras él intentaba ordenar sus pensamientos, yo recordé cada momento en el que me había silenciado, cada situación en la que me hizo dudar de mí misma, cada gesto de desprecio disfrazado de cansancio o estrés. Y aún así, no sentí odio. Lo que sentí fue una distancia enorme, tan grande que parecía imposible que alguna vez hubiéramos compartido una vida. Esa distancia era liberadora.
Era la prueba de que yo ya no pertenecía a ese mundo que él había creado. Él se movía de un lado a otro, buscando palabras que no encontraba. Toda su energía estaba enfocada en salvarse a sí mismo, no en reparar el daño. Intentaba justificar acciones, minimizar evidencias, reconstruir la versión de la relación que siempre había querido que yo creyera. Pero cada intento lo hundía más. No necesitaba decir nada. Mi silencio era suficiente para que entendiera que ya no había espacio para sus manipulaciones. En ese pasillo, el tiempo pareció detenerse. Yo ya no era la mujer que lo había acompañado durante años, tratando de sostener una relación que él mismo había destruido. Era alguien nuevo, alguien que había recuperado su voz incluso sin pronunciar una sola palabra. La fuerza que sentía no provenía de la venganza ni del escándalo que acababa de estallar en la iglesia, provenía de haberme reencontrado conmigo misma. Él, en cambio, estaba atrapado en su propio derrumbe. Su vida entera, construida sobre apariencias, mentiras y una falsa imagen de perfección, estaba desmoronándose frente a él. Podía ver en sus ojos el pánico de alguien que ya no tenía dónde esconderse. El pasillo, que antes habría sido solo un espacio más de la iglesia, se convirtió en un espejo que reflejaba todo lo que realmente era. Mientras lo observaba, comprendí que no necesitaba una explicación. La verdad ya la tenía. Y lo más importante, ya no necesitaba a él para cerrar ese capítulo. Yo había llegado al altar no para obtener respuestas, sino para liberarme. Y esa liberación se sentía más poderosa que cualquier palabra que él hubiera podido decir. En ese silencio íntimo, donde solo existíamos él y yo, la separación ya estaba consumada. Lo único que faltaba era tomar la decisión final. Salir del pasillo después del momento más tenso de mi vida me permitió notar cómo el ruido dentro de la iglesia seguía vibrando como un eco interminable, y aún así sentía que aquella confusión no podía detener lo que ya estaba decidido desde antes de llegar al altar. La revelación había dejado a todos inmóviles, pero nada tenía más peso que la calma que recorría mi cuerpo mientras avanzaba entre decoraciones pensadas para una celebración que jamás llegaría a existir. Esa tranquilidad era nueva, profunda y distinta a cualquier sensación que hubiera experimentado antes. Cada paso hacia la parte central del templo me recordó la cantidad de veces en que había soportado situaciones que me desgastaron hasta dejarme sin energía, y aún así seguía ahí, intentando mantener viva una relación que él mismo había vaciado sin remordimiento. Los invitados continuaban reaccionando, algunos en silencio absoluto, otros murmurando sin poder ocultar la conmoción, pero yo ya no formaba parte de ese ambiente. Caminaba entre rostros confundidos como si mi mente estuviera fuera de lugar, concentrada únicamente en lo que simbolizaba abandonar ese altar que, minutos antes, representaba un futuro que ya no me pertenecía. Subí los pocos escalones que me separaban del centro, no para completar una promesa, sino para cerrar un ciclo que había llegado a su fin desde mucho antes de que la verdad saliera a la luz. Tenía la sensación de que mi respiración seguía un ritmo distinto al de todos los presentes, como si mi interior hubiera despertado justo en el momento exacto en que decidí soltar todo lo que me había hecho daño. Ya no evaluaba si debía quedarme, ni buscaba justificaciones para entender comportamientos que durante meses se disfrazaron de estrés o cansancio. La claridad que ahora sentía me empujaba hacia una dirección completamente diferente. Cuando retrocedí unos pasos para dirigir mi camino hacia la salida, percibí que él intentaba acercarse, no desde el amor ni desde el arrepentimiento, sino desde la desesperación de alguien que vio derrumbarse la imagen que construyó con tanto cuidado durante años. Esa presencia detrás de mí no generaba miedo ni duda, simplemente confirmaba que nada quedaba por salvar. La distancia emocional que había crecido entre nosotros se volvía tan evidente que incluso mis pensamientos fluían sin interrupciones, como si todo lo que antes me confundía hubiera tomado un orden natural. Seguí avanzando mientras los asistentes abrían espacio casi de manera automática, y cada movimiento reforzaba la idea de que, por fin, estaba eligiéndome a mí misma. Las flores, las velas y la música apagada alrededor parecían pertenecer a otra historia, a una que ya no me incluía. La puerta del templo se veía más brillante que nunca, como si la luz del exterior hubiera estado esperándome desde el inicio de aquel día. La caminata hacia afuera no fue apresurada, fue firme, segura y completamente mía, algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Cruzar el umbral significó mucho más que abandonar una ceremonia arruinada. Significó soltar una carga que llevaba demasiado tiempo sobre mis hombros. No necesitaba verlo caer,
No buscaba castigos ni explicaciones tardías, porque la verdadera ruptura no ocurrió frente a los invitados. Ocurrió dentro de mí cuando comprendí que no podía seguir entregando mi vida a alguien que nunca supo sostenerla. La libertad no llegó con un grito ni con un reproche, sino con ese último paso hacia la calle, donde el aire se sintió distinto, casi más liviano, como si todo lo que me oprimía hubiera quedado atrás. En ese momento entendí que ninguna ceremonia, promesa o recuerdo tenía el poder de retenerme en un lugar donde ya no existía amor. La ruptura no fue un final dramático, fue un inicio limpio, una decisión consciente que cerró un capítulo que jamás debí prolongar. Y aunque dentro de la iglesia aún resonaba el caos, yo caminaba lejos de él con la certeza absoluta de que había recuperado mi propia vida. Salir de la iglesia no significó cerrar los ojos ante lo que ocurría dentro, porque mientras avanzaba hacia la calle, podía sentir cómo la verdad seguía desmoronando todo lo que él había construido alrededor de su propia imagen. Ese colapso continuó incluso después de mi partida, extendiéndose como una onda que alcanzó a quienes habían sostenido su mentira y también a quienes habían participado en ella sin cuestionar nada. Una verdad tan contundente nunca se detiene en el primer impacto, sigue avanzando hasta mostrar la verdadera cara de cada persona involucrada. La familia de él fue la primera en enfrentar las consecuencias. Dentro del templo, la tensión se transformó en discusiones que dejaron claro que aquella fachada perfecta jamás había sido tan sólida como querían aparentar. Su madre, quien había defendido cada decisión de su hijo durante años, cargó con una desilusión tan profunda que le costó recuperar el equilibrio emocional, no porque yo hubiera revelado la verdad, sino porque descubrió que su propia confianza estaba construida sobre mentiras que él repetía con naturalidad. La vergüenza que experimentó frente a los invitados la persiguió durante semanas, obligándola a enfrentar preguntas incómodas en su entorno social y a aceptar que su hijo no era el hombre que tanto presumía. La hermana, siempre tan segura de su opinión y tan dispuesta a señalar mis supuestas debilidades, vivió una caída aún más dura. Aquella seguridad que la caracterizaba desapareció cuando las personas comenzaron a cuestionar su papel en toda la situación. Muchas sospechas recayeron sobre su cercanía con el engaño, no por haberlo cometido, sino por haber ignorado señales que cualquiera con sensibilidad habría notado. Sus amigos empezaron a distanciarse, sus comentarios dejaron de tener peso y su credibilidad se desplomó. Lo que antes era arrogancia, ahora se convertía en silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba la boda. El mejor amigo de él, siempre presente, siempre intentando minimizar mis dudas, terminó arrastrado por la tormenta. En cuanto la verdad salió a la luz, varios recordaron momentos en los que él actuó como puente para encubrir salidas, ausencias y comportamientos sospechosos. Aunque intentó negar su complicidad, nadie creyó en su versión, porque el caos había desenmascarado gestos que ahora resultaban imposibles de justificar. Perdió confianza, perdió la imagen del leal que tanto cuidaba y, sobre todo, perdió el papel de aliado que disfrutaba tener. El entorno social que lo celebraba comenzó a verlo con otra mirada, una que señalaba su egoísmo y su incapacidad de asumir responsabilidad. Mientras tanto, él enfrentó la caída más grande de todas. La exposición pública de su traición no solo destruyó lo que quedaba de nuestra relación, sino que también arruinó la reputación que había levantado con tanto esfuerzo y manipulación. Sus compañeros de trabajo, que siempre lo habían considerado confiable, comenzaron a distanciarse. Algunos incluso se negaron a involucrarse en proyectos con él debido a la falta de integridad que ahora lo acompañaba. Cada intento de justificarse era recibido con dudas, y cada palabra que pronunciaba era filtrada por la sombra del engaño. La presión social creció a tal punto que tuvo que ausentarse de varias responsabilidades. La vergüenza lo persiguió en cada espacio al que intentó regresar, porque los recuerdos de aquel video proyectado en plena ceremonia no desaparecieron para nadie. La caída de su imagen fue lenta y dolorosa, no porque yo buscara destruirlo, sino porque la verdad tenía un impacto que ya no podía controlar. Su vida dejó de girar alrededor de admiración y pasó a ser observada con desconfianza y sorpresa. El círculo de amigos que compartíamos también se fracturó. Muchas personas que antes lo defendían se mostraron incapaces de justificar su comportamiento, y algunas incluso me buscaron en privado para admitir que siempre habían sentido algo extraño en su actitud. No buscaba ese tipo de consuelo, pero entender cómo otros también habían visto señales que yo ignoré me ayudó a comprender que la responsabilidad no era mía. Él había sido quien jugó con todos, quien sostuvo una red de mentiras demasiado frágil para resistir.
Mientras sus consecuencias avanzaban como una sombra inevitable, yo seguía mi camino sin mirar atrás. No necesitaba observar directamente la caída de cada antagonista para saber que el peso de la verdad los alcanzaría. La vida tiene una manera particular de equilibrar lo que se rompe, y aunque nunca deseé que sufrieran, entendía perfectamente que cada uno estaba enfrentando lo que había contribuido a crear. La justicia poética no llegó de manera ruidosa ni vengativa, llegó con la claridad que acompaña a una verdad que ya no puede ocultarse. Todos ellos enfrentaron sus consecuencias mientras yo comenzaba a recuperar mi voz, mi calma y mi vida. Y aunque el caos había sido monumental, también había sido necesario para revelar quién era cada quien cuando las máscaras finalmente se caen. Atravesar la puerta de la iglesia no solo marcó el final de una historia dolorosa, sino que también abrió un espacio inmenso para una vida que jamás imaginé recuperar. Los días que siguieron estuvieron llenos de una mezcla extraña entre cansancio emocional y una libertad que se sentía casi irreal, como si mi cuerpo apenas comenzara a acostumbrarse a un ritmo distinto. No había prisa por reconstruirme, porque después de tanto tiempo sosteniendo una relación desgastante, entendí que sanar no era una carrera, sino una caminata paciente que debía hacer a mi propio ritmo. Los primeros amaneceres lejos de esa carga fueron diferentes. Por mucho tiempo me desperté esperando sentir la misma ansiedad que había acompañado mis días anteriores, pero en lugar de eso encontré un silencio que no pesaba, un silencio que me permitió reconocer mi propio espacio. Preparar el desayuno sin medir mis movimientos, organizar mi casa sin sentir que alguien evaluaba cada detalle, volver a disfrutar pequeños rituales cotidianos como si fueran nuevas oportunidades para reencontrarme conmigo misma, fueron señales de que algo dentro de mí comenzaba a acomodarse. Una de las decisiones más importantes fue cambiar de ambiente. No necesitaba un lujo ni un lugar perfecto. Buscaba un espacio en el que pudiera respirar sin recordar constantemente lo que había vivido. Encontré un departamento pequeño, iluminado y lleno de tranquilidad, donde cada rincón parecía ofrecerme un comienzo diferente. Pinté paredes, cambié muebles, organicé todo con paciencia, y en cada acción descubrí una parte de mí que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Ese lugar se convirtió en un refugio, no porque evitara el pasado, sino porque me permitía mirar hacia adelante sin miedo. Mi vida laboral también experimentó un giro significativo. En la agencia donde trabajaba, comencé a involucrarme en proyectos que antes evitaba por falta de energía emocional. Mis ideas fluían con más seguridad, mis decisiones tenían más firmeza y mi creatividad dejó de sentirse opacada por preocupaciones externas. Conforme fui recuperando mi entusiasmo, mis compañeros notaron ese cambio y me incluyeron en nuevos desafíos que despertaron en mí una motivación renovada. No se trataba de olvidar lo que había vivido, sino de usar ese aprendizaje para avanzar con mayor claridad. Poco a poco, mi círculo social también se transformó. Algunas amistades que permanecieron a mi lado durante los momentos difíciles se volvieron pilares importantes en mi proceso. Pasábamos tardes conversando, caminando por la ciudad o simplemente compartiendo silencios cómodos que no necesitaban explicación. Recuperar esas conexiones me recordó que nunca estuve tan sola como creí, y que había personas dispuestas a sostenerme sin condiciones. Otras relaciones, en cambio, quedaron atrás, no por rencor, sino porque ya no encajaban con la nueva versión de mi vida. La relación con mi familia se fortaleció de una forma que no esperaba. Comencé a visitarlos con más frecuencia, disfrutar de su compañía sin sentirme drenada o presionada, y reencontrar la calidez que durante mucho tiempo pasé por alto mientras intentaba mantener una relación que me consumía. Las conversaciones se volvieron más sinceras, mis emociones fluían sin culpa y la cercanía que recuperamos me ofreció una paz que había olvidado. En el aspecto emocional, el renacimiento fue aún más profundo. Cada día reconocía nuevos fragmentos de mi personalidad, pequeños gestos que antes estaban escondidos bajo el peso de la inseguridad. Disfrutaba volver a caminar sin prisa, leer mis libros favoritos sin interrupciones y permitirme experimentar alegría sin cuestionarla. Descubrí que mi valor no dependía de la aceptación de alguien que no supo respetarme, y esa comprensión transformó por completo mi manera de ver el futuro. Hubo noches en las que el recuerdo de lo vivido tocaba mi mente, pero ya no causaba la misma angustia. Ahora eran memorias que observaba con distancia, como escenas de una historia que pertenecía a otra versión de mí. Y, aunque dolían, también me recordaban lo lejos que había llegado desde entonces.
El dolor dejó de ser una sombra permanente y se convirtió en una señal de que tenía la capacidad de reconstruirme. Con el paso de las semanas, la seguridad regresó a mis pasos. La voz que antes se escondía detrás de dudas volvió a sonar con firmeza, y la vida que había comenzado a construir se convirtió en el mejor recordatorio de que no necesitaba regresar a ninguna página pasada. Cada día elegía avanzar, aprender y permitirme sentir sin miedo a equivocarme. Ese renacimiento no llegó de golpe ni con grandes gestos. Nació en detalles simples, en decisiones pequeñas, en instantes de calma que tejieron una versión renovada de mí misma. Una versión fuerte, consciente y capaz de reconocer su propio valor sin depender de nadie más. Y ese fue el verdadero inicio de mi nueva vida. Con el paso de los meses, los cambios en mi vida comenzaron a sentirse menos como una transición y más como la forma natural en la que debía haber vivido desde mucho antes. Las rutinas nuevas se volvieron familiares, los silencios tomaron un significado diferente y mis decisiones ya no estaban condicionadas por el miedo o la duda. Ese proceso lento, lleno de ajustes y descubrimientos, abrió espacios que jamás imaginé recuperar y me permitió ver con claridad lo que realmente significaba cerrar un ciclo. Hubo un día en particular en el que entendí que mi historia había dado un giro definitivo. Caminaba por un parque cercano a mi nuevo hogar, disfrutando del aire tibio de la tarde, cuando me di cuenta de que mi respiración se sentía ligera, sin cargas ni pensamientos que me jalaran hacia atrás. Esa sensación me acompañó durante toda la caminata y, sin darme cuenta, me llevó a reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde aquella boda interrumpida. No se trataba de olvidar lo que viví, sino de reconocer que había logrado transformar una experiencia dolorosa en un camino hacia mi propia fortaleza. Más adelante, decidí visitar a una persona con la que siempre tuve una conexión profunda, alguien que en medio del caos supo acompañarme sin juzgarme. Fue una tarde tranquila, sin prisas ni expectativas, en la que pude hablar con sinceridad sobre mi proceso. Compartí cómo había cambiado mi forma de verme y cómo había aprendido a soltar la culpa que cargué durante tantos meses. Esa conversación fluyó con una honestidad que me permitió liberar emociones que aún estaban escondidas entre mis recuerdos. No lo hice desde la tristeza, sino desde la gratitud hacia la versión de mí que se sostuvo incluso cuando todo se derrumbaba. Esa charla me ayudó a comprender que el cierre de ciclo no dependía de un acto simbólico, sino de una serie de decisiones conscientes que tomé cada día desde que salí de la iglesia. Reconocí que el perdón, cuando llega, no es una obligación ni una muestra de debilidad, sino una forma de liberación personal. No necesitaba otorgarlo para justificar nada, sino para no cargar con emociones que ya no me pertenecían. Algunas heridas sanan cuando se les da tiempo, y otras simplemente dejan de tener poder cuando uno aprende a mirar la vida desde otro ángulo. Durante ese periodo, también reflexioné sobre las relaciones que se fueron transformando. Entendí que algunas personas se alejaron porque no sabían cómo manejar lo que había sucedido, mientras que otras permanecieron cerca con una lealtad que jamás imaginé. Acepté que no todas las conexiones están destinadas a durar para siempre y que la gente cumple ciclos igual que las experiencias. Liberar esas expectativas me permitió construir vínculos más sanos, más reales y más coherentes con la vida que estaba creando. Una tarde regresé por primera vez al barrio donde quedaba la iglesia. No entré, ni siquiera me detuve frente al lugar. Simplemente caminé por las calles cercanas, observando cómo todo seguía igual aunque yo ya no era la misma. Recordé a la mujer que llegó al altar creyendo que debía sacrificarse para demostrar amor, y sentí una profunda compasión por ella. No desde la pena, sino desde el respeto hacia todo lo que soportó para llegar al día en que decidió liberarse. En ese momento confirmé que el cierre no se encuentra en regresar al origen, sino en avanzar al punto en el que uno puede mirar hacia atrás sin quebrarse. Esa visita silenciosa marcó el límite definitivo entre mi pasado y mi presente. No necesitaba volver a ese lugar para sanar, porque la sanación ya había ocurrido en cada decisión que tomé desde entonces. Me di cuenta de que mi historia no estaba definida por la traición y por el caos, sino por la capacidad que tuve para reconstruirme sin prisa, sin miedo y sin buscar validación en quienes nunca supieron darme apoyo. Ese cierre de ciclo se convirtió en un acto profundo de amor propio. Fue la confirmación de que, a pesar de todo, seguí adelante con más fuerza de la que imaginé tener. Y aunque las cicatrices permanecen como recordatorios, ya no duelen, porque me enseñaron el valor de elegir una vida que realmente me pertenece. Mi historia continuó, no desde el dolor,
sino desde la certeza de que había cerrado una puerta con dignidad y que ahora caminaba hacia un futuro más claro, más auténtico y más mío que nunca. Con el tiempo entendí que la vida no siempre se encarga de advertirte cuando algo comienza a romperse, y mucho menos te prepara para los momentos en los que una verdad aparece con tanta fuerza que cambia por completo el rumbo de tu historia. Aquella experiencia, aunque dolorosa, me enseñó que es posible reconstruirse incluso después de haber tocado el fondo emocional, y que la claridad llega cuando uno deja de justificar lo que duele y comienza a escuchar lo que necesita. Aprendí que la intuición jamás miente cuando expresa inquietudes constantes, porque detrás de cada duda reprimida existe una señal que intenta protegerte. Ignorar esa voz interna solo prolonga el desgaste y permite que alguien más defina el valor que uno debería darse. Cuando dejé de silenciar mis emociones para encajar en una relación que ya no se sostenía, descubrí una fortaleza que jamás habría encontrado si hubiera continuado aferrándome a algo que no tenía sentido. Comprendí que el amor no puede construirse sobre la mentira ni sobre sacrificios que destruyen poco a poco la esencia de una persona. Una relación sana no exige renunciar a la propia calma, ni asumir culpas que no corresponden, ni cargar con responsabilidades que el otro decide ignorar. Una relación verdadera se sostiene con respeto, coherencia, honestidad y la decisión diaria de cuidar lo que ambos construyen. Cuando uno de esos pilares se rompe, lo que queda es solo apariencia, y vivir desde la apariencia consume, desgasta y apaga. También descubrí que el silencio puede convertirse en el peor enemigo si se utiliza para ocultar heridas profundas. Guardar todo por miedo a perder a alguien que no cuida tu bienestar nunca genera estabilidad, solo prolonga un ciclo donde la autoestima se resquebraja sin que uno lo note. Hablar, pedir apoyo, reconocer el dolor y aceptar que algo no está bien es una forma poderosa de protegerse. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, sino de permitir que las emociones encuentren su lugar para no convertirse en peso innecesario. La experiencia me mostró que nada se derrumba de un día para otro. Las pequeñas señales son advertencias que, si se observan con atención, revelan aquello que uno se niega a ver. Sin embargo, incluso cuando el daño ya está hecho, siempre existe una salida, siempre hay un camino que conduce hacia una vida más honesta, más libre y más acorde con lo que uno merece. La transformación no empieza cuando se obtiene justicia externa, sino cuando se reconoce la propia valentía interna. Entendí que la traición, por devastadora que sea, no define el valor de nadie. Lo que realmente define es la manera en que uno decide avanzar después del golpe. Elegir levantarse, reconstruirse y replantear la vida desde un lugar más auténtico es un acto de dignidad que ninguna traición puede destruir. Perder a alguien que nunca supo valorar lo que uno entregó no es un fracaso, es una liberación que abre espacio para una vida más clara y real. La enseñanza más profunda llegó cuando acepté que ningún vínculo, por más fuerte que parezca, debe sostenerse a costa del bienestar propio. Elegirse a uno mismo no es egoísmo, es la base de cualquier relación sana. Cuando uno se reconoce como prioridad, deja de aceptar migajas emocionales, deja de buscar amor en lugares donde solo hay confusión y deja de normalizar comportamientos que lastiman. La vida se vuelve más liviana cuando se elige caminar con autenticidad en lugar de caminar con miedo. Aprendí que la paz llega cuando uno deja de perseguir explicaciones y comienza a construir su propia verdad. No todas las historias tienen cierre perfecto ni respuestas completas, pero incluso sin eso es posible avanzar con firmeza. La sanación no depende de la disculpa del otro ni del reconocimiento del daño, depende de cerrar la puerta con dignidad y continuar hacia una versión de vida que se ajuste a la verdadera esencia. La moral de mi historia no es evitar el amor ni desconfiar de todos. Es aprender a ver, a escuchar y a sentir con claridad. Es reconocer que uno merece un amor que no duela, una vida que no condicione y una paz que no se negocie. Es entender que incluso los capítulos más dolorosos pueden convertirse en los más transformadores cuando se atraviesan con valor. Mi experiencia me enseñó que nadie pierde al dejar ir una relación construida sobre mentiras. Lo que realmente se pierde es la posibilidad de seguir cargando un peso que nunca debió pertenecerme. Al soltarlo, descubrí una libertad que cambió por completo mi manera de caminar por la vida. Esa es la esencia de mi historia. La verdad puede romper, pero también libera. La caída puede doler, pero también construye. Y el cierre puede doler, pero también abre la puerta a una vida mucho más honesta. Con el paso del tiempo, la vida volvió a tomar un ritmo propio,
uno que ya no dependía de sombras del pasado ni de preguntas sin respuesta. Mi presente comenzó a llenarse de decisiones más claras, de días que fluían con naturalidad y de una tranquilidad que antes parecía imposible. La historia que marcó mi vida dejó de ser una herida abierta para convertirse en un capítulo que ahora observo con distancia, comprensión y respeto por la persona que fui y por la que terminé convirtiéndome. Seguí construyendo mi camino con la certeza de que cada paso que di fuera de aquella iglesia me llevó hacia una versión más consciente y equilibrada de mí misma. Mis relaciones cambiaron, mis metas se transformaron y mis prioridades se acomodaron de forma más coherente con la vida que deseo. La nueva rutina se llenó de momentos simples que se fueron convirtiendo en señales de que había recuperado la capacidad de disfrutar sin miedo a perderme en alguien más. Descubrí que la calma puede sentirse incluso en los días más ocupados cuando la mente ya no está atrapada en la incertidumbre. Con el tiempo, la historia dejó de pesar. No necesitaba evitarla ni ocultarla, porque entendí que no me definía, solo formaba parte de un proceso que me condujo a una vida más auténtica. Las personas que llegaron después encontraron en mí una mujer más consciente, más firme y más segura de lo que merece. Aprendí a poner límites sin sentir culpa, a reconocer señales que antes ignoraba y a confiar en mi intuición como un aliado que jamás volveré a silenciar. Hoy camino con una paz que no viene de olvidar, sino de saber que tomé la mejor decisión posible cuando elegí alejarme de lo que me consumía. La libertad que sentí al salir de aquella iglesia sigue acompañándome, recordándome que soltar también es una forma de amar, especialmente cuando ese acto significa comenzar a amarme a mí misma de verdad. Si esta historia te tocó, si te reconociste en alguna parte del camino o si sentiste que alguna emoción despertó dentro de ti, te invito a dejar tu experiencia en los comentarios para que otras personas también puedan encontrar fuerza en lo que compartas. Este espacio es para quienes necesitan recordar que siempre existe una salida, incluso cuando todo parece perdido. Y si quieres seguir acompañándome en nuevas historias llenas de emociones, aprendizajes y momentos que tocan el alma, te invito a seguir la página y permanecer pendiente de los próximos capítulos que compartiré. Cada historia tiene un motivo y cada voz suma. Quizá la tuya sea la que alguien necesite escuchar mañana.